Bien, el día de hoy me toca a mí la ponencia de psicotrópicos y muerte súbita. Ese soy yo, soy el doctor Pedro Grijalva, médico de la Unidad Médico Legal 2 de la Libertad, egresado de la Maestría de Criminalística de la Universidad Norbert Wiener, maestrando de Bioestadística y Epidemiología de la Universidad Científica del Sur. Bien, a continuación vamos a tocar un tema bastante importante desde el punto de vista de la investigación, de todo punto importante para la valoración de las muertes de este tipo de circunstancias que en nuestro medio poco a poco se están haciendo más arraigadas, ¿sí? Primero, establecer algunos patrones que ya han escuchado en las ponencias anteriores acerca de lo que se refiere a la muerte súbita. Voy a utilizar definiciones operacionales puntuales. Bien, la muerte súbita se define como una muerte repentina, natural e inesperada en casos presenciados como un cambio agudo en el estado cardiovascular con un tiempo menor a una hora, en casos que no son presenciados por una persona, y usualmente menor de 24 horas cuando son presenciados con una misma. Tener en cuenta que hay varios tipos de definiciones de muerte súbita, ¿ya? Hay, por ejemplo, la muerte súbita cardíaca, que es la que usualmente valoramos nosotros porque es la índole de mayor frecuencia. Es una muerte repentina, natural e inesperada de causa desconocida o cardíaca, en casos presenciados como un cambio agudo en el estado cardiovascular con un tiempo hasta la muerte menor de una hora, y en los casos no presenciados como una persona vista con vida por última vez, normalmente menos de 24 horas de ser encontrada muerta. Pero existe otro síndrome que es el síndrome de muerte súbita rítmica, y es importante porque tiene trascendencia para las circunstancias de las asociaciones con los psicotrópicos. Por eso es importante la definición de esta. Pocos son los autores que han definido. En este estudio del 2011 iniciaron un postulado para la definición como un caso inexplicable de una muerte súbita cardíaca, donde tanto la autopsia como la investigación toxicológica no fueron concluyentes. Obviamente teniendo en cuenta en el momento que se realizan, porque si se realizan con estudios de espectrometrías específicas, espectrometrías líquidas, gasometrías específicas, cambia un poco el escenario. Bien, paso a describir lo que son las definiciones de los psicotrópicos. Los psicotrópicos son diversas sustancias naturales o sintéticas que pueden actuar sobre el sistema nervioso central, teniendo un impacto en las funciones que regulan las emociones, percepciones, pensamientos y el comportamiento de aquel individuo que las consume. Estos se pueden clasificar en antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos y otros, ¿ya? Eso teniendo en cuenta lo que está en la parte de la bibliografía donde se denota lo que se refiere al decreto supremo en lo que compete al reglamento de estupefacientes psicotrópicos sujetas a fiscalización sanitaria. Sí, esto es importante porque de aquí en adelante se valora lo que son definiciones operacionales de cada uno de los psicotrópicos. Entre ellos, por ejemplo, los antipsicóticos, que son medicamentos de primera línea indicados en tratamiento de esquizofrenia, episodios maníacos y en mantenimiento del trastorno bipolar, así como el manejo de alteraciones conductuales. Dentro de ellos, nosotros conocemos antipsicóticos de primera generación, los que usamos usualmente como la clorpromacina, el haloperidol, en la práctica de los médicos de emergencia. Ya para los antipsicóticos de segunda generación, ya tiene que ver ya mucho con la especialidad de psiquiatría. Valorar también lo que se refiere lo que son los antidepresivos, como otra forma de psicotrópicos, que son fármacos de primera línea en tratamiento de depresión moderado o grave, trastornos de ansiedad, dolor neuropático e insomnio, ¿ya? Asimismo se clasifican en inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina e inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina, ¿bien? De ellos, los más comunes que utilizamos en nuestra práctica diaria, por ejemplo, son la mitriptilina para la mayoría de los médicos generales, sertralina, fluoxetina, escitalopram para los médicos ya que realizan manejo para diferentes cuadros psiquiátricos. Bien, tener en cuenta que dentro de ellos también, dentro del grupo de los psicotrópicos, están los ansiolíticos, ¿sí? Los medicamentos que se utilizan para reducir la ansiedad y síntomas relacionados con trastorno de ansiedad. Suelen funcionar al afectar el sistema nervioso central, específicamente al aumentar la actividad del GABA, ¿sí? Que tiene como efecto un calmante en el cerebro. Tienen en cuenta que el uso indebido o la interrupción abrupta de estos medicamentos pueden tener efectos adversos. Su utilización continua a largo plazo puede generar dependencia y conllevar el riesgo de un fenómeno de rebote al suspender el tratamiento.
El empleo a largo plazo está justificado en pacientes con ansiedad crónica. Aún así se debe reevaluar el tratamiento en intervalos regulares. Muy conocidos las asociaciones que tenemos aquí, como son el alprazolam, el bromazepam, el diazepam como benzodiazepínicos, y barbitúricos como el fenobarbital, el secobarbital y la buspirona. Eh, la trascendencia de lo que estamos exponiendo tiene que ver mucho con las tasas de mortalidad en diferentes patologías. ¿Sí? Dentro de ellas, los pacientes abocados a los psicotrópicos en realidad son diferentes las patologías que se manejan actualmente, pero los que tienen alta tasa de mortalidad están asociados a pacientes psiquiátricos, ¿sí? De acuerdo a lo que Timur Quadri, en su estudio que hizo de la muerte súbita cardíaca y la asociación con drogas psicotrópicas, valoró que la tasa de mortalidad general en estos pacientes es de 2 a 5 veces mayor que en la población general. Y su esperanza de vida es aproximadamente un 20% más corta, pero eso tiene que ver con diferentes aspectos, entre ellos comorbilidades. Bien, la mortalidad es mayor en los pacientes masculinos que en los femeninos, especialmente en edades jóvenes, donde también se debutan algunos aspectos típicos de los debuts psiquiátricos, en realidad. Este exceso de mortalidad está relacionado en parte al uso de psicofármacos, especialmente antidepresivos y neurolépticos, pero también anfetaminas y derivados similares a las anfetaminas como el metilfenidato o las sales de litio. Bien, bien. Aquí es importante las asociaciones porque en muchos de los trastornos de los pacientes psiquiátricos que utilizan psicotrópicos, en realidad muchos de ellos utilizan combinaciones y mixturas como vamos a ver más adelante en diferentes estudios. Por eso he tratado de traer evidencia bastante actualizada, sostenida, para que ustedes puedan tener la información más clara. Bien. Con respecto a otros estudios como el que ven en la parte del rótulo inferior, en este también estudio de medicaciones psicotrópicas y la asociación con el riesgo de muerte súbita cardíaca, se entiende que la muerte ocurre con mayor frecuencia en estos pacientes con factores de riesgo extracardíacos como hipopotasemia, interacciones medicamentosas o de fondo con algún problema cardíaco como bradicardia, isquemia, miocardiopatías dilatadas o hipertróficas, cardiopatías arritmogénicas o del ventrículo derecho u otras arritmias. Pero también se han notificado casos de muerte súbita en pacientes con historia clínica que incluía trastorno de despolarización, como la arritmia de reentrada, como característico del síndrome de Brugada. Se ha descrito un bloqueo de rama derecha con elevación del segmento ST. A la par, también, además de estos cambios, como está en la parte inferior, se ha asociado también a aumento del intervalo QT prolongado. Esto muchísimas veces asociados a muchos psicofármacos. En este estudio, que habla de la muerte súbita cardíaca en personas con esquizofrenia, se habla de un esquema bastante dirigido a hallazgos que son asociaciones y con malos desenlaces. Por ejemplo, aquí habla, bueno, en el tema epidemiológico de la distribución de la esquizofrenia en la población, los factores que conllevan a ese tipo de circunstancias, pero también va de la mano con los factores que tienen que ver con aumento de las tasas de daño. Es decir, si, por ejemplo, si asociamos el uso de psicotrópicos al hecho de que padezcan alguna de estas patologías de fondo, o sea, alguna comorbilidad asociada, eleva la probabilidad de que las presentaciones de las manifestaciones súbitas cardíacas en estas muertes súbitas sean mayores. Entonces, la tasa de muerte súbita cardíaca o la MCC aumenta. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución epidemiológica de los hallazgos que se han hecho, por ejemplo, en ese estudio. Es un estudio que se hizo aproximadamente a casi 600 personas, en donde se encontraron grupos, ¿no? Había un grupo que, eso se llama un estudio de casos y controles, en realidad específicamente en pacientes que tenían esquizofrenia y no esquizofrenia, pero todos eran pacientes que habían sufrido muerte súbita cardíaca. De ellos se encontraron varios valores importantes, entre los que encontramos diferentes hallazgos. Por ejemplo, a nivel forense, ya hablando netamente, a quienes se le realizó las autopsias, quienes tenían valores positivos toxicológicos. Llámese valores positivos a cualquier tipo de hallazgo en cualquier tejido, por si acaso, ¿ya? También una mediana en el peso del corazón y también asociados a cardiomegalia. Pero de otros estudios que se pueden valorar, por ejemplo, está este estudio de un análisis del uso de antipsicóticos a largo plazo que inducen a la muerte súbita inesperada.
Entonces, en este estudio, entre los 24 pacientes psiquiátricos que murieron por el uso prolongado de sustancias psicotrópicas, la proporción de hombres a mujeres fue de 1.7 a 1, es decir, más prevalencia a nivel de los varones. La edad promedio fue de 59 más o menos 8.8 años, pero lo que viene aquí es importantísimo. ¿Ya? La mayoría de los pacientes se quejaron de diferente grado de malestar físico antes de la muerte. Los pacientes con esquizofrenia, que fueron 20 casos, fueron los más frecuentes, seguidos de los depresivos. Y eso también asociados a psicotrópicos, que es una de las usualmente presentaciones que tienen antes de morir, establecido en muy pocos estudios, ¿sí? Todos los pacientes tenían antecedentes de toma de psicofármacos, siendo la clozapina y la clopromacina los más detectados. La causa de muerte fueron principalmente enfermedades circulatorias en 15 casos del total de 24, siendo la más frecuente la miocarditis, teniendo 11 casos y seguido de la neumonía en 4 casos. Con respecto a lo que manifiesta este estudio acerca de un estudio, en realidad es un estudio ecológico, en realidad es un estudio muy grande, un cohorte grandísimo de diferentes bibliografías que hay acerca de la toxicología post-mortem en muerte súbita cardíaca de personas jóvenes. Se estudiaron varios aspectos, pero este estudio es un estudio danés, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso porque los hallazgos del estudio van a representar algo importante. Bien, en ese estudio se encontraron ese tipo de manifestaciones en estas tablas. Por ejemplo, las drogas psicotrópicas más comunes acorde a sus concentraciones. Por ejemplo, en la primera tabla vemos que los agonistas opioides estaban encabezando toda esta cantidad desde el punto de vista farmacológico. Teniendo en cuenta que los estándares subfarmacológicos y suprafarmacológicos son estándares dependiendo del tipo de examen toxicológico que se hace ahí, teniendo en cuenta que allá por lo menos se detecta en un examen toxicológico, según este estudio, aproximadamente 1.500 trazas de diferentes sustancias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también tenemos una alta tasa elevada de benzodiazepinas, de agonistas opioides, también de antidepresivos como principal causa. Ya en menor rango y cuantía, los anticonvulsivantes y los antipsicóticos de primera y segunda generación. Pero de la segunda parte, en la parte B, tenemos en cuenta algo importante, porque aquí también se habla acerca del uso de drogas comunes asociados a temas del uso de psicotrópicos, que no es lo mismo. Ya, por ejemplo, aquí tenemos drogas lícitas como el etanol, también tenemos aquí cannabis, cocaína, anfetaminas, que todo esto está asociado en mayor frecuencia a una mixtura que puede existir en estos pacientes. Por eso hablaba inicialmente de las circunstancias que puede existir con los pacientes que utilizan psicotrópicos, así como los que utilizan barbitúricos, ¿sí? Tener en cuenta que tienen codependencia, hacer mixtura, hacer polifarmacia. Por eso que los hallazgos en diferentes estudios lo muestran. Ya lo vamos a ver más adelante. Tener en cuenta que en este estudio que hablaba solamente de muerte súbita cardíaca, de los que salieron positivos al examen toxicológico en edades de 1 a 35 y 36 a 49 años, la causa más frecuente es este SAD. El SAD es el conocido como síndrome asociado a la disfunción por arritmia, ¿ya? O sea, muerte súbita por arritmia cardíaca, ¿ya? Específicamente dentro de las muertes súbitas, ¿ya? Por arritmia cardíaca. Bien, en este mismo estudio que estábamos hablando hace un momento, como ustedes verán, es un estudio grandísimo, porque de toda la población que tenían ellos en un tiempo de corte del 2000 al 2009 y del 2007 al 2009, se hicieron una serie de seguimientos hasta llegar al total de las muertes súbitas cardíacas. De ellos se valoraron en este flujograma a dónde se aplicaba a estudiar. Por ejemplo, aquí hablaba de las autopsias de muertes súbitas cardíacas, 620, quienes tenían toxicológico no forense y quienes tenían toxicológico forense, y de ellos quienes fueron positivos y quienes fueron negativos. Estos fueron obviamente criterios para exclusión del estudio, ¿sí? De todo este estudio, que es una cantidad enorme de fallecidos, aquí se encontraron algunos aspectos importantes que ya hemos mencionado hace un momento, como son las comorbilidades. Entre ellas, habían 3 importantes, como ustedes verán, en orden de frecuencia, ¿sí? Primero, el sobrepeso. 2, el historia de abuso de otras sustancias. Y 3, enfermedades psiquiátricas. Esto es importante porque
porque este desenlace para estas muertes súbitas cardíacas, sin haber esperado, porque ellos solamente se dedicaron a buscar muerte súbita cardíaca, se encontraron estos hallazgos muy importantes, sobre todo de la historia, cosa que muchas veces en las morgues no se encuentra o no se nos brinda esa información, por eso también es un limitante para nosotros, teniendo en cuenta que esos estudios son muy importantes, nos permiten promover un poco más de investigación en las sedes. Este estudio es un estudio de correlación entre la prescripción de los opioides y la mortalidad asociada a opioides. ¿Sí? Ese estudio que se hizo en España es muy útil ese estudio. ¿Por qué? Porque entre las causalidades de muerte que brindaron, primero postularon diferentes causalidades, ya consigue 10, ¿sí? Por ejemplo, muerte por envenenamiento accidental, esto es cuando sobrepasaban la dosis, pero se conocía el tipo de barbitúrico, psicofármaco, psicotrópico, en el cual era causante de la muerte. Envenenamiento autoinfligido intencional en los pacientes que tenían esquizofrenia hebefrénica o esquizofrenia paranoide, que también estaban utilizando sustancias específicas, pero se conoce la sustancia. Agresión inducida por drogas, ya un término más general, más sindrómico, y envenenamiento por intención indeterminada, que es la forma de ponerlo en no una causa directa de muerte, sino todavía en investigación, ¿sí? De ese estudio, el tramadol representa el 63.7% del total de opioides recetados en un tiempo de larga data. Es un estudio de cohorte casi de 9 a 11 años, ¿sí? Por eso es importante este estudio, porque me permite ver lo que actualmente estamos viendo como una situación irremediable que se da a nivel del uso indiscriminado del fentanilo, como está pasando en muchos estados de Norteamérica y en otras ciudades de Europa, ¿sí? Y hay otras drogas también asociadas, parecidas al fentanilo, como el cocaína y diferentes sustancias que son en realidad derivados parecidos, pero con una toxicidad enorme. Bien, bueno, también cabe resaltar que el fentanilo y el tapentadol crecieron un 1000% en 12 años. Eso implica que su crecimiento es siempre geométrico, y eso involucra pues el daño que se está haciendo en diferentes tipos de sociedades. En nuestro medio, en realidad no está muy difundido el fentanilo, pero si existiera, pues sería una catástrofe para nosotros. Bien, este es el cuadro de distribución en una manifestación importante. Ya cuando dice global, habla de que asocian todos los, en este caso, opioides, y en el resto de colores específicos son sustancias específicas que destacan. Entre ellas, por ejemplo, como vemos aquí, está el fentanilo, ¿sí? El fentanilo, marcadísimo su crecimiento. Aparentemente parece que fuera un crecimiento esperado, pero no es así. Es un crecimiento muy grande. A diferencia de esta línea amarilla, que es la suma de los diferentes psicofármacos. Por eso es importante tener en cuenta esto, ¿ya? Con respecto a estos opioides, en el tercer nivel de analgésicos, el fentanilo se destaca por su crecimiento y la correlación con la prescripción de opioides y la mortalidad relacionada con opioides. Es el opioide más fuerte, específicamente recomendado para el tratamiento del dolor oncológico disruptivo. También es el opioide con mayor potencial de sobredosis, aunque esto también depende de la posología, ¿no? Este aumento se da en el contexto del notable aumento del consumo de opioides más fuertes y actualmente lo que está pasando pues con el fentanilo, ¿no? En muestra de eso es lo que vive pues muchos estados de Norteamérica. Bien, este es otro estudio que habla acerca de los psicotrópicos médicos asociados a autopsias forenses, pero aquí sí es un estudio retrospectivo de 3 años. Ese estudio es muy importante porque habla acerca de análisis toxicológicos de 394 muestras de sangre procedentes de autopsias obligatorias en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, en España. De las muestras, el 41% fueron positivas para al menos un psicotrópico, lo que hablábamos hace un momento. Mientras sea un psicotrópico, la tasa de mortalidad pues, puede estar asociada a muchos factores, ya, pero cuando hay mixtura, hay polifarmacia, en el tema toxicológico la cosa es más disruptiva, ¿ya? Aquí también habla de que las diazepinas son las más frecuentes detectadas, seguida de los opiáceos y antidepresivos en este estudio, ¿no? La benzodiazepina, los opiáceos y los antidepresivos se detectaron con mayor frecuencia en los hombres que sufrieron muerte violenta. Más del 30% de las muestras positivas presentaban 2 o más fármacos, lo que hablábamos hace un momento. Si bien es cierto, esto no está asociado netamente a muerte súbita,
pero sí está asociado a la interrelación que hay con la utilización de psicotrópicos. Por eso es importante establecer este tipo de asociaciones, ¿sí? Tener en cuenta que en ese estudio también se encontró una combinación de opiáceos y antidepresivos en sujetos involucrados en muertes violentas. Aquí está el estudio y aquí están sus métricas, ¿ya? Es importante establecer esto de aquí porque, como ustedes verán, tenemos combinaciones de benzodiazepina de corta acción, de acción intermedia y de acción larga, ¿ya? Y esto de aquí hasta asociado a diferentes fármacos como antidepresivos tricíclicos y también a la combinación y a la mixtura. Por eso aquí tenemos un esquema tipo diagramas de intersección, donde encontramos las diferentes sustancias que pudieran existir y las asociaciones que pudieran también darse, por ejemplo, entre con tramadol, con morfina y con metadol, teniendo en cuenta que como estos, como opiáceos, son altamente asociados a las mismas, ¿ya? Otro estudio habla de las causas, la naturaleza y la toxicología del fentanilo, que estábamos hablando hace un momento. Y aquí radica la importancia porque ya en diferentes estudios dentro de esta métrica, habla de que estas son métricas de revisiones. Son algo así como decir una revisión por pares. No llega a ser un metaanálisis, pero llega a ser una revisión de bibliografía, para términos prácticos, bibliometría, ¿ya? Entonces, en esos estudios hablan acerca de que los diversos autores, en este caso Henderson en el 91, Martin en el 2006, grupo de trabajo ambos, encontraron muertes asociadas a sobredosis de fentanilo, ¿sí? Pero en otros estudios, como en el caso de Martín, como habíamos hablado hace un momento, habían otras circunstancias hasta la mixtura de drogas, ¿sí? Las causas de muerte reportadas incluyeron sobredosis de fentanilo en 321 casos, porque estos son los más emblemáticos, pero hay otros casos más pequeñitos con menos cantidad de población, ¿ya? Toxicidad por drogas mixtas, toxicidad de otras drogas, fentanilo e intoxicación por etanol, que es una de las combinaciones más frecuentes, y aspiración. Esta aspiración es importante que lo tengamos presente porque más adelante vamos a hablar de un casito asociado a esto. Las vías de uso más comunes fueron la intravenosa y la transdérmica. Después de ello, se asociado en los reportes es que la dosis encontrada era más o menos en promedio como una mediana de 0.024 microgramos por mililitro. ¿Sí? De este mismo estudio, ahí están la cantidad de sustancias que les había mencionado. Tengan en cuenta que en estos estudios toxicológicos de gasometrías y de espectrometría de masas se puede llegar a establecer hasta 1.500 sustancias, cosa que en nuestro medio no se da, pero es importante que las conozcamos porque esto nos permite tener en cuenta un poco más de acervo a donde podríamos aplicar desde el punto de vista forense, ¿sí? Es importante tener en cuenta que todos los diferentes estudios que ustedes ven aquí signados, porque está caso por caso de la mayoría de los casos más emblemáticos de estos autores, la mayoría se muere por sobredosis de fentanilo. Ahora, la vía, cómo se encontró la fuente de la sangre, ahí está, ¿no? En femoral, directamente de cavidad cardíaca, soplar, pero no puede estar asociada porque en todos los estudios, porque no se puede encontrar así en todos. Pero siempre había evidencia de drogas concomitantes, o sea, siempre está asociada a una mixtura de drogas, polifarmacia, ¿ya? Esto es importante que lo conozcan, porque eso también se encuentra no solamente fentanilo, sino para la redistribución de otras drogas. Es importante que para muchos de los médicos que están presentes, médicos legistas, entiendan que existe un aspecto muy importante que ustedes lo van a ver cuando mandan muestras toxicológicas, es que muchas veces ustedes mandan muestras y se encuentra el tóxico por todas las muestras que se hayan, y no es tan sencillo, pues, dar una explicación si es que a veces el químico toxicólogo solamente te da un análisis cualitativo, ¿no? No es cuantitativo ni siquiera, ¿no? Y gasometría así nada más no se hace, entonces es un poco complicado, ¿ya? Pero es importante que conozcan esto porque esto les va a servir bastante, ojalá que pueda calar para que puedan buscar el artículo, si es que ya lo desean, se los mando por interno con confianza. Este artículo habla de la redistribución del fentanilo y las causalidades de esto. Miren, la forma de muerte establecidas por las autoridades forenses en los casos de ingestión de drogas simples o mixtas deben tener en cuenta la redistribución post-mortem. Así se llama este término, ¿ya? Redistribución post-mortem. La redistribución post-mortem se define como la variación de la concentración del fármaco en muestras de sangre tomadas de diferentes sitios, entre ellos sangre del corazón, signada como HB, y sangre femoral,
y puede verse afectada por el intervalo post-mortem o el momento de la muerte hasta la recolección de la muestra. En nuestro caso, pues muchas veces las necropsias se hacen con mucho tiempo de data de muerte, entonces es un poquito complicado pues establecer si lo que estamos encontrando es parte del proceso de que hubo una dosis letal del fármaco del tóxico o en su defecto es un tema de distribución por todos los tejidos, ¿ya? A medida que el intervalo entre la muerte y la recolección de sangre se hace más largo, los fármacos de los tejidos y órganos que contienen altas concentraciones de fármacos se redistribuyen debido a la descomposición del cadáver, lo que provoca un aumento de la concentración del fármaco en la sangre. Durante el intervalo postmortem, los fármacos del tracto gastrointestinal, los pulmones, el corazón o el hígado pueden viajar por difusión a través de los vasos sanguíneos o por difusión directa a otros órganos o vasos. Los fármacos que están altamente concentrados en el hígado, los pulmones o el miocardio se redistribuyen rápidamente en sangre cardíaca, lo que hace que las concentraciones aumenten. Tengan presente esto porque eso también tiene que ver con el movimiento. Ahorita lo voy a mencionar, ¿ya? Algunos ejemplos de estos fármacos son los antidepresivos tricíclicos, la morfina, la flecainida, ¿ya? Otros factores como la coagulación de la sangre y la hipostasis o el movimiento del cadáver antes de la toma de muestras también pueden causar esta redistribución. Esto es importante porque esa es la explicación que se da para los polifármacos, ¿ya? Para las ingestiones múltiples de tóxicos, no solamente en la parte de los psicotrópicos, sino en sustancias tóxicas como tal. Aquí está, por ejemplo, en este caso ya hablando netamente del fentanilo, las concentraciones en 7 casos post-mortem del fentanilo, ¿ya? Aquí es importante esta tablita porque los autores se tomaron el tiempo de tomar en diferentes momentos la sangre que se da de la vía femoral. Tanto durante, se hace por decir así, el levantamiento de cadáver, y después cuando se hace la necropsia, teniendo en cuenta que aquí puede haber un intervalo de cambio. Igual se hicieron inmediatamente estudios de tejidos, como mandamos nosotros lo que está dentro de la guía para la consignación de los estudios regulares habituales. Aquí están los ratios de sangre que ellos valoran, porque eso es importante. Esto sirve para hacer análisis de regresión logística y también los radios de sangre en los tejidos también. O sea, todas las asociaciones que puede haber. Es importante estas asociaciones porque todo este estudio se midieron las concentraciones de fentanilo en muestras por mortem recolectadas en 20 casos de médicos forenses de sangre femoral, cardíaca, tejido cardíaco, tejido hepático, músculo esquelético, ¿ya? Tener en cuenta que de aquí se encontró lo siguiente. Los tiempos medios de recolección después de una muerte fueron entre 4 a 21.6 horas respectivamente. De esto es importante que existe una relación entre la sangre cardíaca y la primera sangre femoral tomada antes de la necropsia del fentanilo, que fue mayor en comparación que lo correspondiente a la relación de la sangre cardíaca tomada durante la necropsia. ¿Por qué es importante esto? Porque estos resultados sugieren que la redistribución post-mortem del fentanilo puede ocurrir en la sangre femoral. Eso quiere decir que a pesar de que yo tome sangre femoral pensando de que voy a tener el mejor estudio toxicológico, no necesariamente va a mostrar eso de acuerdo a evidencia científica, ¿ya? Entonces, voy a pasar a describir un casito. Este casito es un casito que lo pude bajar, teniendo en cuenta caso muy explicativo, ¿ya? Habla de una autopsia de un caso de acetilfentanilo. ¿Ya? El acetilfentanilo es un tipo de fentanilo que tiene un radical diferente, ¿ya? Esto es por decir así una droga hechiza, que no tiene la potencia que tiene el fentanilo comparado con la morfina, que es aproximadamente 75 a 100 veces y dependiendo de la dosis un poquito más, versus que el acetilfentanilo solamente es aproximadamente 16 veces, en algunos estudios indican eso, ¿ya? En este caso era una persona que había sido encontrada por su madre en una posición supina, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, una moderada cantidad de vómito en el suelo donde fue encontrado, y lo que era importante era que la mamá comenzó a hacerle un masaje cardíaco. Ya cuando llegaron los paramédicos encontraron que estaba ya con rigidez y por ende ya no lo trasladaron al hospital. Lo que referían los familiares es que él estaba roncando muchísimo, estaba más o menos 12 horas roncando como antecedente. Esta es la droga que consumió. Es una droga que es fentanilo, pero insuflada, ya por decir aspirada, por decirlo así, pero es una droga así como heterocal, ya para tener en cuenta más o menos como algo que me puedan entender. Entonces, de este tipo de circunstancias se hizo pues la necropsia de ley para encontrar la causalidad de la muerte. Dentro de la necropsia de ley se encontraron
pulmones que pesaban aproximadamente 590 y 780 gramos, se involucra que eran pesados y se veían macroscópicamente edematosos, de moderados a severas hemorragias presentaban en diferentes partes del parénquima pulmonar. Y también así se encontraban enfisematosos. También se encontró una alta carga de hemosiderina intraalveolar al examen histológico. También se evidencia un corazón muy grande, ya un corazón aproximadamente para una persona japonesa, que era este tipo de persona a la que estamos hablando, era un corazón más o menos de 590 gramos. Y se observó fibrosis intersticial, sí, como se ve aquí el enmarañado de fibrosis que se encuentra en todo el tejido intersticial a nivel de la grasa del ventrículo derecho. El hígado pesaba más o menos 1.610 gramos, estaba hinchado y mostraba una tendencia a la fibrosis en el examen microscópico. El cerebro pesaba 430 gramos y también estaba hinchado. No hubo otro hallazgo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, el fentanilo en realidad produjo una disfunción a nivel de los centros respiratorios. Hubiera sido ideal tener naloxona para cortar este efecto. Lamentablemente, pues a destiempo pasó ese escenario. Se produjo el edema pulmonar que, junto con el tema propio de las comorbilidades que presentaba, que era la hipertrofia cardíaca con fibrosis y filtración grasa del ventrículo derecho, obviamente muchísimo antes de lo que estaba pasando, sumado a que también tenía esa tendencia a la fibrosis hepática, y la presencia de los macrófagos hemosiderina intraalveolares, todo eso hace una mixtura, pues, ¿no? Que son cambios indirectos que potencian la muerte, ¿no? En otras palabras, el efecto gatillo se debió a la presencia del uso de estas sustancias. En realidad esto es un escenario bastante útil para ustedes que de repente pudieran encontrar personas que no se puede encontrar de repente una causalidad en la muerte, pero de repente han utilizado mixtura de benzodiazepinas o han sido personas consumidoras de alguna sustancia. Lamentablemente esa información no siempre se tiene en morgue, sería lo ideal, pero igual no quedaría nada tener un poco de la historia clínica. Por eso, dentro de lo que normaliza pues el Ministerio Público para el ingreso de los cadáveres es siempre contar con la historia clínica, aunque no siempre se tenga. ¿Sí? Entonces, con eso finalizo mi exposición. No sé si hay alguna otra persona que quisiera preguntarme algo. Si no, doy por concluida mi participación.